Y vamos a hablar ahora de la ruta PI02, después de, como mencionaste, después de la suba del peaje que se dio en Pacaraí, la gente empezó a indagar un poquitito más y conocer también de qué se trata esta obra, que es la primera APP que se ejecuta a nivel país. Esto, recordemos, se había adjudicado durante el gobierno de Horacio Cartes, pero avanzó en la mayor parte durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, que autorizó, en este caso el MOPC, varias adendas que modificaron el proyecto original que se licitó en este sentido con el diseño final. A ver, entonces el contrato se firmó con HC en el gobierno anterior, pero los cambios y las adendas ya con Mario Abdo. Ya con Mario Abdo Benítez, cuando se logró la financiación de la obra. Es importante mencionar, Gladys, que, por ejemplo, se dejó de hacer la circunvalación que se tenía que hacer en la ciudad de Pacaraí, que era una obra que tendría un costo aproximadamente de 12 millones de dólares, que se dejó de hacer y supuestamente el MOPC amplió, por ejemplo, ahí mejoró la zona urbana de Pacaraí, agregó veredas, pero no hizo esa obra porque la ciudadanía de ese lugar supuestamente no estaba de acuerdo con el proyecto. También se previó 2 viaductos en Caaguazú que también no se construyeron. Ahí vemos justamente en imágenes la rotonda que está en un lugar donde debía estar un viaducto que debía construirse en ese momento para poder justamente facilitar el tránsito. ¿Podemos llegar a esa imagen otra vez de la rotonda, señor? ¿Ese es? Así mismo. Ahí podemos parar un momentito, señor director, para que vea la audiencia. Esta zona es en donde tenía que estar el viaducto de manera... Caaguazú. Así es. En la ruta principal sería el viaducto o transversal. Así mismo. Sobre la ruta principal debía hacerse un viaducto que no se ejecutó. Esto es en el kilómetro 177. Un poco más adelante, en el kilómetro 183 estimativamente, se tenía que haber hecho otro viaducto más también en la misma localidad, pero tampoco se hizo esa obra, lo que habrá representado, Gladys, un ahorro importante a esta empresa contratista que ya está cobrando un elevado peaje en esta ruta. A ver, este viaducto que estamos viendo aquí en pantalla implica simplemente, esta rotonda quise decir, implica simplemente una obra sencilla, cuando que un viaducto, un paso a desnivel, como le llamamos también, implica mucho más material, mano de obra, tiempo de construcción. Claro, claramente las el estructuras costo de hormigón que son bastante elevados, ¿verdad? Claro, uno no necesita ser ingeniero para saber que hay una diferencia de costos entre esta rotonda, esto que vemos en pantalla, y lo que sería un viaducto. Totalmente. Podemos avanzar en las otras imágenes también, señor director. Mismo. Y nos decías entonces que dejaron de hacer. ¿Y con qué argumento cambiaron ese trazado original? Y según lo que el MOPC dice es que supuestamente los ciudadanos de Caaguazú no querían que se haga el viaducto porque se iba a partir la localidad en dos. Es la excusa que ellos dieron. Pero justamente los mismos pobladores que el MOPC dice que no estaban de acuerdo con ese viaducto son los que denunciaron esto a nivel, presentaron en la justicia, ¿verdad? Para poder que se ejecute esta obra, pero finalmente... ¿A nivel de fiscalía ellos o de en qué ámbito? Presentaron en un tribunal ellos un amparo constitucional para que se pueda hacer la obra, pero finalmente ese amparo salió a favor del MOPC y no a favor de los ciudadanos, y por eso no se hizo también, no se pudo hacer la obra a través de esa denuncia que presentaron justamente los pobladores, que se indignaron porque justamente son 2 los viaductos que no se hicieron en esa localidad y que debía de beneficiar a la obra en sí, porque estas rotondas, Gladys, son como 5 rotondas en menos de 5 kilómetros, que se ganó ya el mote incluso de ruta de las rotondas de la muerte, porque son constantes los accidentes que se sufren en estas construcciones, que según dicen fue por la falta de planificación, en este caso del consorcio Rutas del Este, que es la concesionaria de esta APP que se ejecuta en la ruta PI02. Pero qué conveniente para el MOPC que supuestamente los ciudadanos hayan pedido no hagas un viaducto y entonces hicieron una rotonda. Qué conveniente para la empresa, en este caso privada, el consorcio, que finalmente trabajó menos y el costo fue menor. Ahora bien, la pregunta es, ¿el MOPC informó alguna vez de manera oficial, hizo la socialización de información, como solemos decir los periodistas,
de estos cambios y sobre todo en la parte de los costos? No, Gladys, hasta ahora ni el Consorcio Rutas del Este está saliendo a explicar por qué hicieron estos recortes o cuáles son las obras que supuestamente agregaron en vez de hacer estos viaductos. Porque si hablamos de números, la circunvalación de Pacaraí más los dos viaductos que se dejaron de construir en Caaguazú, estamos hablando de aproximadamente más de 30 millones de dólares, ¿verdad? Que es muchísimo dinero lo que se habría ahorrado en este caso la empresa. Ellos nos dicen, bueno, hicimos más colectoras, agregamos más carriles, por ejemplo, en el Cerro Caacupé se agregó un carril más en vez de hacer la circunvalación que se hizo ahí. Se mejoró también la parte urbana de Pacaraí, es lo que ellos dicen, pero finalmente no dicen y no especifican los ítems que se ejecutaron, ¿verdad? Claro. Para que nosotros podamos ver, mira, este viaducto tenía que haber costado tanto, pero el MOPC hizo tal obra y tal obra, así para que cierren los números realmente. Lo que ellos hicieron ahora es subir el precio del peaje que causó la indignación ciudadana. Y pese a eso, esta APP, Gladys, no se está financiando con el costo del peaje y la ciudadanía que ni siquiera usa la ruta está pagando. El Estado encima, además de lo que la gente, el usuario está pagando ya desde ahora, el Estado también le aumentó lo que es el aporte estatal. Asimismo, Gladys, justamente tenemos un documento que publicamos el fin de semana también en las páginas del diario ABC Color. Justamente son 3 las adendas, Gladys. 3 adendas que se firmó con el Consorcio Rutas del Este, con el cual se infló a 50 millones de guaraníes más los pagos que debe recibir esta empresa en concepto de compensación, según ellos dicen, por los retrasos que tuvieron las obras. Además, este es un tema muy grave, el tema de la circunvalación de Itacurubí, de la cordillera. También recordemos que esa obra no se había hecho porque afectaba a los nacientes de esa localidad. A las nacientes de esa localidad, digo bien. Entonces, lo que el MOPC hizo es también hacer los recortes de esa obra y en una adenda por 27 millones de dólares se construye ahora el viaducto que ya estaba previsto en el proyecto licitado. Entonces, o sea, se agrega una obra que ya estaba prevista en una nueva adenda por 27 millones más. O sea que no salen a explicar también cómo pudo darse eso porque ya había un presupuesto que se previó para eso. Qué terrible, Víctor, realmente uno nunca tiene certeza de qué es lo que está pagando el Estado y finalmente los contribuyentes, porque somos nosotros los que estamos pagando a través de nuestros impuestos con ya sea el financiamiento privado y que después se va a tener que devolver también. Totalmente. Y por último, los 15 millones también de obras complementarias que se sumó más a este pago extra que tiene que recibir el Consorcio Rutas del Este en el marco de esta APP. Ojalá que algún representante de la empresa salga a explicar un poco estos datos. Nosotros estamos insistiendo bastante. El senador ya Luis Petengil, que asumió hace poco, nos dijo que él ya no representa a la empresa. Estaba firmando la última adenda, por ejemplo, Juan Carlos Petengil, que es su hijo. Así que estamos tratando también de escuchar a la empresa para que nos expliquen un poco todos estos cambios, todos estos montos millonarios que se agregaron al contrato de esta primera APP, porque recordemos, Gladys, que para que se haga una obra vía APP nos habían prometido obras de calidad, nos habían prometido que eso se iba a cubrir con los peajes, pero eso no se está llegando a concretar en este proyecto. Entonces sería bueno que expliquen un poco si conviene o no seguir desarrollando este tipo de obras o qué pasa ahí con la recaudación de los peajes. Claro.